El título 3, como sus señorías saben, trata de los gastos de personal y proporciona una buena ocasión para reflexionar brevemente sobre la política de personal que reflejan estos presupuestos. Un año más, los empleados públicos son uno de los grandes perjudicados por los presupuestos. Un año más, a este colectivo se le exige un importante esfuerzo, con la diferencia de que este año se presume de lo contrario. En ocasiones anteriores se reconocía, por lo menos. Este año se presume de lo contrario que nos dicen las cifras que recogen las cuentas públicas. A los empleados públicos se les exige un importante esfuerzo en sus retribuciones. El Gobierno dice, no se les baja el sueldo. Bueno, se les congela el sueldo en términos nominales, pero evidentemente hay una subida de precios, una inflación. En nuestro país tenemos tasas de inflación del 2-3%, y si sumamos la rebaja de sueldos del 5% de hace unos años con las congelaciones posteriores, los empleados públicos acumulan unas pérdidas de poder adquisitivo considerables ya, del 10-15% según los colectivos. Y este año se continúa en esa dinámica de pérdida de poder adquisitivo. Y se les exige un esfuerzo también en términos de oferta de empleo público. La tasa de reposición es, de manera general, el 0%, es decir, que ninguna de las plazas de personal público que se vaya jubilando se va a reponer. Solo en casos muy excepcionales se permite una tasa de reposición del 10%. Y esto se presenta como si eso fuese un aumento del 10% en esos servicios. No, no es un aumento del 10%, es una caída del 90% de las plazas de personas que se jubilen. El 90% no se van a reponer. En casos como los de la agencia tributaria, por ejemplo, quedarán el 90% de esas plazas sin cubrir. Por tanto, no es cierto que se mantenga el poder adquisitivo de los funcionarios, no es cierto que en algunos servicios se aumenten los recursos un 10%, sino que se disminuyen menos. Querríamos haber introducido más enmiendas a esta sección, pero conscientes de la poca receptividad del grupo mayoritario, hemos preferido solo introducir pocas enmiendas que señalasen algunos casos específicos, creemos que especialmente cargados de razón y sin un fuerte aumento del coste presupuestario. Nuestra enmienda 1375 se refiere al personal público de investigación y propone algo que creemos tan de sentido común como que la tasa de reposición del 10% se extienda a este colectivo, se le dé ese trato prioritario. Insisto que no es aumentar el 10%, es que solo se reduzca un 90% el personal que se jubila. Esta tasa de reposición cero con carácter generalizado se ha hecho sin ningún estudio de las necesidades del sector público, se ha hecho de manera generalizada y las excepciones son muy poco relevantes. Sin embargo, en todos los indicadores de investigación estamos muy por detrás de nuestros socios de la Unión Europea y todos los estudios coinciden en que estos indicadores son muy relevantes para el crecimiento a largo plazo. Por otro lado, es muy fácil destruir un equipo de investigación y muy difícil recomponerlo, y hay un serio peligro de fuga de cerebros en nuestro país. Puede que este año ahorremos unos millones, pero cuando no queramos ahorrarlos va a ser muy difícil recomponer los equipos de investigación que se hayan destruido o hacer volver a los investigadores que se hayan ido a otro país. Por eso, insisto, nuestra enmienda pide extender la tasa de reposición del 10% al personal público dedicado a la investigación. Y hay otras dos enmiendas, 1376 y 1377, que se centran en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Dos colectivos a los que habitualmente se les loa, se reconoce su importante labor social, pero que cuando leen las cifras que a ellos les atañen se encuentran normalmente con que esas loas no coinciden con lo que dicen los números. Estos colectivos parten de unos salarios muy modestos, inferiores a los de las policías autonómicas y locales. Se les ha dicho muchas veces que se iban a equiparar esos salarios y la equiparación ni se ha producido ni está camino de producirse. Y no solo sus salarios son modestos, sino que trabajan en condiciones precarias, tanto en el material que utilizan como en las instalaciones en las que muchos de ellos viven. Bien, pues este año, además de congelar esos sueldos muy por debajo de los que cobran otras policías autonómicas y locales, incluso se reduce un 10% su complemento de productividad. Estoy hablando del complemento de productividad, ni siquiera del salario.
Se reduce el 10% el complemento de productividad que se usa a menudo para remunerar las horas extra, dado que estos trabajadores públicos no tienen un horario muy previsible. Nuestras enmiendas proponen algo tan poco costoso y ambicioso como dejar ese complemento de productividad en las cifras del año 2011. Entendemos las restricciones presupuestarias. Nosotros también queremos cumplir los objetivos de déficit, aunque de otra forma que el Gobierno, pero tal vez para que este debate, que debería ser el más importante del periodo de sesiones, tenga algún sentido, convendría considerar este tipo de enmiendas, que no son muy costosas y creemos que corrigen una notoria injusticia.